Muchas gracias. Ya ven mi pantalla. Pues no me queda más que agradecerles por su apoyo. Gracias por estar acá presentes el día de por la tarde. Y antes de iniciar, quiero comentarles que esta investigación que se realizó aproximadamente entre el año 2017 y 2018, aproximadamente, y es publicada en el año 2019, pues se sale totalmente lo que yo estaba acostumbrado a hacer dentro del campo de la investigación. Como ustedes comprenderán, mi especialidad, o para lo que he tratado de indagar un poco más y hacer estudios relevantes, es sobre la literatura de tradición oral. Pero justamente en el año 2017, yendo precisamente a Quetzaltenango, y haciendo estudios relevantes, pues se da la oportunidad de hacer un estudio dentro de la cofradía del Niño del Santísimo de la ciudad de Quetzaltenango. Entonces, para ello, pues como verán acá, ahí está. Para ello, por ejemplo, en ese año se planteó dos temas de estudios que fueron directamente estudiar las fiestas tradicionales y populares del Niño del Santísimo, por qué era tan importante en ese momento y por qué es tan importante para el imaginario del pueblo quetzalteco. Entonces surge este tema interesante ya como un estudio de la religiosidad popular en Guatemala. Luego, abordando un poco más y gracias al apoyo de muchas personas que nos brindaron, que nos abrieron sus puertas, como la familia Cortés, la familia de Ixcahua, un gran maestro Luis Escobar, y en fin, varias personas, pues empezamos a indagar un poco más sobre la cofradía. Y entonces surge otro trabajo que se llama la tradición oral en torno al Niño del Santísimo, que en algún momento platicamos con ellos. Pero justamente en ese año se da una oportunidad muy importante para mí y para el Centro de Estudios de las Culturas, ya que nos permiten ampliar un poco, nos dan recursos económicos para seguir indagando y estudiando en el entorno de la ciudad de Quetzaltenango. Así que es así como se plantea otro tema de estudios. Y fíjense que esto me pareció muy interesante a mí porque en ningún momento yo pensé o dije, bueno, vamos a hacer una investigación con temática de género. Nunca se planteó, nunca fue dentro de los planes de investigación que era este tema. Por lo tanto, me disculpo con algunas personas porque los temas de investigación de género, pues no es mi especialidad, pero la verdad traté de abordar este tema con mucho respeto, mucho cariño y sobre todo haciéndole honor a las mujeres de la cofradía de Quetzaltenango. Entonces, justamente cuando vamos investigando un poco más sobre la cofradía, nos damos cuenta que hay un papel de un personaje femenino, en este caso, que no se hablaba o no se tomaba como mucho en consideración. De hecho, los estatutos de la cofradía nos hablan que la cofradía es estrictamente para varones indígenas. Entonces ahí nos marca un presente muy fuerte, que es una cofradía para hombres indígenas. Entonces en ningún momento se mencionaba el papel de las mujeres, pero como les digo, visitando los lugares, viendo, entrevistando a los cofrades, me doy cuenta de un papel directamente que realizan las mujeres y que de verdad debe ser tomado con mucho respeto, con mucha admiración. Entonces es como surge directamente este tercer tema, que son las mujeres en la cofradía del Niño del Santísimo y cuál es su papel dentro de la misma, a pesar que es una cofradía netamente masculina. Entonces, justamente pues también se abordan otras temáticas que es importante visibilizar como su trabajo, como su labor y como esta forma de acompañar a los dirigentes de la cofradía. Ahora bien, también quiero explicarles algo muy importante para resaltar. ¿Por qué estamos hablando de turismo en este caso
cuando este es un papel, perdón, este es un tema de mujeres, de cofradía, ¿por qué estamos hablando de un tema interesante en este ciclo de conferencias de turismo? Y hubo una situación que me pareció bien interesante ahorita que nuestros amigos de Linguat están promoviendo, que es un turismo renovado. Y qué bueno que estemos viendo este turismo renovado. Y cuando hablamos de turismo, lamentablemente hablamos de historia, hablamos de muchos personajes muy relevantes para el país, pero haciendo cuentas o tratando de analizar, vemos que hay muy pocas mujeres, hay muy pocas mujeres en las cuales se menciona directamente dentro de la historia. Hay muchas historias como invisibilizadas por ahí que no se han tomado en consideración, que deben ser un poco más resaltadas. Por ejemplo, yo me recuerdo en unas charlas que tenía con otros colegas del sector turismo y por ejemplo me comentaba algo que yo desconocía, es que en el caso de las mujeres, por ejemplo en la época prehispánica, en el periodo preclásico, las mujeres tenían un papel fundamental, pero hubo un problema en el periodo clásico que fueron relegadas a un segundo lugar. En el posclásico ya no se mencionan mucho, y luego viene la época de la ocupación española, entonces es muy poco de lo que podemos apreciar de mujeres, así que pudieron hacer algo y de plano hay muchas, pero lamentablemente no se han tomado en consideración. De hecho, también surge una duda muy interesante, muy importante para mí, por ejemplo, el papel cuando hablamos de la independencia, el papel de doña Dolores de Bedoya de Molina, que por ejemplo, cuando nos cuentan la historia de la independencia, lo único que nos dicen es que ella viene y sale con gran entusiasmo a quemar cohetes y dice, hay libertad, somos independientes, y de ahí toca otro punto. Pero es bien interesante y de hecho se han encontrado algunos historiadores, compañeros, han encontrado indicios que posiblemente la misma doña Dolores escribió bajo el seudónimo de su esposo en aquellos tiempos en que la mujer no podía escribir en los diarios de la época. Entonces, creo que como el sector turismo se tiene una gran responsabilidad en este caso de ir poco a poco visibilizando el trabajo de varias mujeres que han ayudado a construir la historia de este país. Y que ahorita, como lo mencionan, un turismo renovado, pues este turismo renovado debe enfocarse también en el trabajo de las mujeres, de visitar un lugar y si llevan a alguien, pues indagar un poco si quien está dirigiendo la alcaldía pues es mujer, pues darle el reconocimiento debido. Y como les digo, como el sector turismo, hay una gran responsabilidad que en este caso que es visibilizar el trabajo de las mujeres. Y para aportar un poco, pues justamente viene este tema, que es las mujeres en la cofradía. Perdón, vamos a ver aquí. Ya se me quedó trabado esto un poquito. Perdón. Entonces, justamente si no nos da un poco de tiempo para indagar un poco más, les dejo este enlace donde ustedes pueden descargar de forma gratuita el artículo completo, donde ustedes pueden ver ya directamente pues el recorrido que se hizo histórico para indagar en conclusiones finales y poder aportar en esta investigación. Esta foto a mí me parece muy hermosa, es cortesía de nuestro amigo y colaborador Luis Escobar, que nos da esta imagen en la cual vemos aquí directamente a estas pequeñas niñas que ya tienen una función dentro de la cofradía. Tal vez no se menciona, pero sí ya tienen una función en algún momento, que vamos a ir investigando poco a poco. Entonces, para más o menos darles un contexto general, para construir un marco teórico que sustentara mi investigación, pues hice breves indagaciones con documentos de cómo era directamente la cofradía
la cofradía o cómo fueron sus inicios de las cofradías en Guatemala. Y obviamente me refirieron a trabajos realizados, obviamente, en España. Entonces, justamente empiezo a leer estos trabajos y me doy cuenta de datos interesantes. Primero, que en el siglo XIX, en la propia España, no se permitía directamente la participación de las mujeres. Perdón, en el siglo XVIII no se permitía la participación de las mujeres en actividades o dirigiendo actividades religiosas. Es hasta el siglo XIX donde se inicia una breve apertura de la participación en organizaciones religiosas, pero es hasta el siglo XX, perdón, este es el siglo XX donde se permite ya directamente la participación de las mujeres. Es más, en Sevilla hay una cofradía de un Cristo Redentor donde se da directamente en el año 2017 una gran noticia que es la primera mujer que va a dirigir la cofradía de la imagen del Cristo Redentor, donde se le permite total libertad a la mujer de participar, pero imagínense, ya es en el 2017, la primera en la historia. Luego, otro recorrido histórico que logro hacer documental es, varios documentos nos reflejan que las mujeres dentro de la cofradía únicamente se dedicaban a obras pías. ¿Qué significaba esto? Es únicamente a obras de caridad. Era lo único que se les permitía a las mujeres de aquellos años participar. Si querían formar parte de la cofradía, únicamente se podían venir y colaborar con algunas situaciones como llevar alimentos a las personas en cautiverio, ayudar en algunos hospitales o ayudar directamente a alguna casa de huérfanos. Entonces era lo único que se les permitía a las mujeres en España en participar, hasta en el siglo XX que se les permite ya una participación más directa. Entonces, en el caso de Guatemala me pareció bien interesante para indagar en estos estudios dos trabajos fundamentales que me dieron pequeñas luces. Uno fue el trabajo realizado por Flavio Herrera Rojas, que en su trabajo La Cofradía, Reducto Indígena, donde hay una frase que a mí me quedó muy grabado en la cabeza, donde dice que las mujeres ayudaban, ayuda propia de su condición. Él describe mucho esa parte. Ya en Guatemala, cuando Flavio Rojas investiga un poco y se sumerge en el mundo de las cofradías, se da cuenta que a las mujeres solo se les da una responsabilidad propia de su condición. Me parece en ese tiempo, pues obviamente era aceptado, en este tiempo ya no es aceptado estos términos, pero me parecía muy relevante comentárselos porque él describe en este trabajo que únicamente a las mujeres se les daban, se les pedía colaboración en cosas que ellas podían, según los hombres, ellas podían realizar. ¿Y cuáles eran esas actividades? Simple y sencillamente cocinar, pero era únicamente este tipo de ayuda que los dirigentes de la cofradía le pedían a las mujeres. Otro punto interesante en el trabajo de Flavio Herrera es que logra identificar que hay un lugar directamente subalterno, podría llamarlo así, o no me gusta la palabra inferior, pero en jerarquías, por ejemplo, las mujeres tenían un puesto un poco bajo dentro de la jerarquía de la organización de la cofradía, donde nos decía que las mujeres cumplían un rol a los cuales le llamaban las cucucheles o cucucheles, una de dos, que eran directamente las acompañantes de los señores cofrades. Entonces, únicamente, si se dan cuenta, Flavio Herrera Rojas solo le da el papel dentro de la cofradía como ayudantes y acompañantes, nada más. Entonces, no ahonda un poco o no profundiza un poco en el caso de cuál era la importancia de las mujeres. En otro trabajo que les digo que me pareció muy interesante para construir esta investigación fue, lo
propuesta por Ida Breme de Santos, una gran antropóloga que también hace una investigación sobre cofradías en San Luis Jilotepeque. Entonces, aquí me da un poco de luces para ver estos cambios, porque ella en ese trabajo que realiza aproximadamente entre 1970 y 1980, logra describir algunos cambios en la mentalidad tanto indígena como ladina. En este caso me refiero o ella refiere directamente que la mentalidad de las mujeres empieza a cambiar un poco y empiezan a pedir estos espacios de reconocimiento dentro de las organizaciones, aunque sean dirigidas por hombres. Entonces, estos dos trabajos me dieron ciertas luces para construir mi trabajo y para guiar mi trabajo, pero en ambos trabajos únicamente se toma el papel de las mujeres solo como acompañante y ayudante, es decir, solo la esposa y solo una cocinera. Es lamentable para este tiempo, pero justamente esto va cambiando y uno de los grandes avances lo pude comprobar directamente en la Cofradía del Niño del Santísimo. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, la Cofradía Mayor del Niño del Santísimo de la ciudad de Quetzaltenango tiene una gran devoción. Lo siguen muchas personas, hay muchos testimonios, tanto de milagros como de tradición oral. Entonces, ustedes ven esta parte de la festividad donde las mujeres van acompañadas. Si ustedes se dan cuenta acá vemos a estas mujeres que van acompañando. Ellas pertenecen directamente a la Cofradía de la Virgen del Rosario, pero ellas siempre van acompañando a la imagen del Niño del Santísimo. Un dato interesante acá es que según lo que me comentaron, las mujeres de esta cofradía, de la Cofradía de la Virgen del Rosario, que acompañan a la imagen, tienen una costumbre muy particular. Cuando quedan viudas, ellas ya no se vuelven a casar, directamente su vida la dedican a la Virgen del Rosario. Entonces, por eso es que vemos que hay una actividad religiosa, entonces van acompañando. Entonces, vemos que hay mujeres de otras organizaciones que van acompañando y ayudando a la misma cofradía. Entonces aquí vemos directamente celebraciones. Les voy a hacer un preámbulo directamente de celebración para que ustedes vean o se den una idea de la magnitud de la celebración. Vemos directamente acá la imagen saliendo de la Catedral de los Altos de Quetzaltenango. Vemos su recorrido, vemos un gran recorrido acá. Estas fotografías son patrocinadas por Luis Escobar y me parece a mí interesantísimo. Vean, por ejemplo, a todas las mujeres participando acá, el grupo de danzantes, y si se dan cuenta, todas estas cuadras están llenas. Vemos hasta el fondo, entonces tiene la cofradía en sí, o la imagen en sí, tiene mucha devoción y mucha veneración. Vemos acá también el paso de la imagen por el Parque Independencia en Quetzaltenango. Vemos que directamente hay mucha gente. Y esta foto a mí en lo particular me parece muy encantadora. Y les voy a comentar por qué. Porque ustedes pueden ver que uno dice, y pensemos en esto, hagamos esta pequeña dinámica. Si ustedes observan la foto y yo les preguntara qué ven, muchos, y este ejercicio lo he hecho en clase, y me dicen, yo veo bailadores, yo veo niños, yo veo devoción, y me describen un montón de cosas, pero ahí vemos cómo está nuestra mentalidad hasta cierto punto machista, porque muchas personas no visibilizan a la mujer que está en medio de todos ellos. Y si ustedes se dan cuenta, es ella la que va guiando, puede ser sus hijos, sus sobrinos o sus hermanitos, pero los va guiando. Y eso es parte fundamental y muy importante del papel de las mujeres dentro de las cofradías, especialmente en la de Quetzaltenango. Ellas van a ser portadoras vivientes de esta tradición, de estas culturas y de esta enseñanza que en algún momento se va a dar.
ellas son las principales en transmitir la devoción a los más pequeños. Entonces, como les digo, a mí me parece muy interesante y muy encantadora la foto y también a veces preocupante porque como les digo, cuando les solicito que me describan la fotografía, pasan en alto totalmente la imagen de la señorita que vemos acá en esta fotografía. Y es así como en realidad en muchos trabajos vemos que se invisibiliza mucho a la mujer porque no le ponemos atención o porque simple y sencillamente no valoramos el trabajo que ella realiza en diferentes labores, ¿verdad? Pues la imagen de la cofradía. Y acá ya vamos a hablar directamente del papel fundamental. Y vemos este punto que es vamos a ver, no sé si les tapa acá el título. Vamos a ver, vamos a poner esto por acá. Las mujeres en la cofradía. Un dato muy interesante es que su rol está basado a la tradición. Debe acompañar al cofrade mayor, puede ser esposa, madre, hermana. En estos tres parrafitos o tres líneas hay mucho que indagar. Uno, el rol que se le da a la mujer, que ese rol va a estar dado por la tradición. Ustedes me preguntarán, ¿cómo así? ¿Cómo nos pueden dar un papel a la tradición? Simple y sencillamente por ejemplo, según algunos términos legales, cuando algo se repite constantemente, llega un tiempo en que se vuelve ley. Entonces, aunque la cofradía en sus estatutos no directamente habla sobre el papel fundamental de la mujer, hay un rol que se le ha dado a la mujer por la tradición, porque así se ha hecho desde muchos años, así se continúa haciendo. En algún momento, en algunos temas se ha tratado de romper y la tradición pues ha cambiado. Pero justamente en la mayoría de estas indagaciones que yo realicé, justamente me doy cuenta que el papel que se le da a la mujer es por la tradición. También nos dice que esa tradición que es la que debe acompañar al cofrade mayor, o sea, al primer cofrade o segundo designado. Y puede ser esposa, madre, hermana. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si un cofrade, según lo que me explicaban, era soltero, no tenía esposa, entonces lo ideal es que lo acompañara la madre. Si ya no tenía madre y no tiene esposa, pues es necesario que lo acompañe la hermana. Y en el último de los casos que el hombre, perdón, que el cofrade no tuviera a alguien, pues se le llama hasta la sobrina. Pero lo importante es que el cofrade no esté solo. Entonces, aquí me parece importante esto. Si lo podemos analizar, pensemos en el papel tan importante que tiene la mujer dentro de la cofradía, que debe estar dentro de la cofradía en sí representado por alguien, ya sea una esposa, una madre, una hermana, una tía, una sobrina, pero el cofrade no debe estar solo. Y esto es que debido a que la misma mujer tiene una responsabilidad muy fuerte dentro de la cofradía. Entonces, y es lo que este trabajo quiso dar a reconocer, visibilizar la importancia que tiene el papel de la mujer dentro de la cofradía, que no se habla mucho de ello, pero que sí es muy, muy importante y muy interesante que se logre ver. Entonces, en esta fotografía, a mí me encanta esta fotografía, perdón, pero de verdad me da mucho sentimiento esta cofradía porque vemos al primer cofrade en este lado y vemos a su señora esposa acompañándolo. Y aquí, por acá viene ya la imagen del Niño del Santísimo. Pero si se dan cuenta, es una imagen, como les digo, muy bella, porque el cofrade no está solo, necesita directamente de su esposa o la compañía femenina para realizar sus labores. Entonces, este es unas fotografías como me acerqué directamente a las mujeres. Otra situación que me parece muy importante comentarles es que cuando hago la investigación,
no fue tan fácil venir y tomar las opiniones de las mujeres. Costó un poquito porque por lo regular se hablaba con los cofrades, pero poco a poco fui teniendo la apertura gracias a amigos que me presentaron a familias y con ellos pues pude hablar con alguna de las mujeres y ellas me dan su punto de vista de cómo es su participación dentro de la cofradía. Entonces, aquí vemos otra imagen muy importante y muy interesante de las mujeres. Si se dan cuenta, ellas tienen una gran presencia, están dentro de las actividades. Vemos también el uso del traje, que me parece a mí una parte, una columna directamente que sostiene las tradiciones en Quetzaltenango. Si se dan cuenta, son las mujeres que aún sí portan orgullosamente la indumentaria maya. Ya los hombres, si se dan cuenta, acá en esta foto a este señor muy elegante con su traje, pero ya es un traje más occidentalizado, mientras que las mujeres, una parte importante es que ellas aún no han perdido la tradición de usar la indumentaria maya. De hecho, me pareció también un dato curioso para compartir con ustedes es que una de las colaboradoras me comentaba que ellas han tratado de proteger tanto su indumentaria que actualmente las señoritas cuando se gradúan de algún nivel de educación, ya sea licenciatura o nivel ya no utilizan la tradicional toga con el birrete, sino que ya se les regala o se les obsequia directamente el traje tradicional o la indumentaria maya tradicional de Quetzaltenango. Entonces, hasta eso vemos directamente el papel importante de la mujer porque ellas en sí son las que sostienen estas columnas que van a dar directamente las tradiciones o van a sostener, perdón, las tradiciones. Aquí vemos una imagen que de hecho esta es la portada de la publicación. Vemos a las capitanas acompañando, a las capitanas de la Virgen del Rosario acompañando a la imagen y vemos directamente a mujeres abriéndole paso como centinelas a la imagen del Niño del Santísimo. Una imagen habla más que 1000 palabras, dice. Entonces ustedes pueden imaginar todo el colorido, la tradición, el trabajo que hay dentro de esta cofradía. Entonces aquí vemos siempre las mujeres acompañando. Y hay algo interesante también para mí todo es interesante, perdón, hay algo que quería comentarles, que justamente es como la esencia del trabajo y el descubrimiento del trabajo, y es que hay una relación muy fuerte, hay un lazo que no se rompe entre la mujer y la comida. ¿Y por qué les digo esto? Porque las casas de habitación en algún momento se convierten en templos particulares de devoción y para esos templos particulares de devoción hay que recibir a las personas. Entonces, ¿quiénes son las que preparan directamente todos estos alimentos para recibir a las personas? Son las mujeres las que se encargan directamente de amasar, de preparar el recado, de ir directamente por el mercado para tener este tipo de alimentos y recibir a los invitados. Entonces hay un papel aquí muy fuerte en el cual la mujer se vuelve anfitriona directamente de la casa donde se recibe la imagen y donde se recibe a todos estos invitados. Aquí les digo, me hubiera gustado mucho presentarles un video, pero en ese tiempo yo viajé solo, entonces no tuve quien me tomara el video porque yo estaba entrevistando, tomando fotografía, entonces no podía tomar video, pero me hubiera encantado que ustedes vieran la labor y cómo se organizaban las mujeres al momento de servir estos alimentos dentro de las festividades. Es una organización que la verdad no a cualquiera se le da esa tarea. Por ejemplo, si yo les
ustedes, miren, el próximo domingo vamos a tener una reunión y vamos a tener 350 invitados, pero ustedes van a cocinar. Si yo les pidiera que levanten la mano, ¿quién se ofrecería a cocinar? Creo que actualmente, al menos en mi caso, yo no lo haría porque de verdad es un estrés, eh, la verdad, muy fuerte para todo esto, pero en este caso, en esta situación, estas mujeres son tan Queda importantes que son las encargadas de, de organizar, de servir, de coordinar, de ver toda esta parte. Entonces, y no es solo porque sean cocineras, porque como lo describía Flavio Rojas, no es solo porque sean cosas que las mujeres puedan hacer, no, porque simple y sencillamente estas mujeres tienen la habilidad directamente de administrar recursos importantes para ofrecerlos a los invitados directamente que acompañan la imagen o las celebraciones. Entonces, fíjense, aquí tenemos un testimonio de Rosa Cortés que nos menciona, antes de realizar una actividad del niño, se llamaban a todas las señoritas que fueran a ayudar a hacer compras, perdón, ahí se me fue una palabra, compras en el mercado. Llevaban una canasta, la cual se ponían en la cabeza. Así también participaban en el acto de servir al niño. Se llamaban a todas las mujeres para que llegaran días antes de tal festividad o actividad para limpiar hojas, moler maíz, ayudar en la cocina. Así las invitaciones de las mujeres y señoritas eran de días para que ellas pudieran ayudar a cocinar y hacer las compras. En este caso les comento, por ejemplo, me decían que la preparación de la comida no era solo un día antes, se llevaban como días previos para ello. Entonces, en estos días previos se tenía que invitar, en aquellos tiempos se invitaban a mujeres, a señoritas de los alrededores o inclusive a las mujeres de la familia para que colaboraran en la preparación de todos estos alimentos. Pero en la actualidad ya me comentan que ya nos invitan a tantas mujeres, sino que lo que hacen es venir y se pagan o se contratan a cocineras. En este caso, Rosa Cortés me comentaba que cuando ella recibió al niño, ella contrató aproximadamente a 12 cocineras para que fueran a ayudarle a cocinar, aparte de las mujeres de su familia que le ayudaron. Entonces, si se dan cuenta, no es una simple y sencilla, un simple o sencillo acto de cocinar, así vamos a cocinar tamales y ya eso es todo. No, si se dan cuenta, es un acto directamente de preparación, de administración, de contratación de personas que van a ayudar. O sea, no es solo cocinar, hay todo directamente una coordinación que es a cargo de las mujeres que van a hacer este tipo de actividades. Entonces, eso es lo que pocas personas han tratado de visualizar directamente del trabajo de las mujeres en la cofradía. Como les digo, está la figura del niño del Santísimo, está la del padre, pero en muy pocas ocasiones se habla del trabajo de las mujeres. Otro punto interesante es que son las mismas mujeres las anunciadoras. Eso se daba en épocas pasadas, ahora ha cambiado un poquito, pero nos comentan que antes, al momento de invitar a alguien para las actividades del niño, se invitaban por medio de regalando pan y chocolate envuelto con servilletas. Iban personalmente a las casas de amigos, familiares, de los designados del vicepresidente y de muchas personas devotas, iban y se las entregaban en la mano con mucho respeto. En la actualidad dice que esas costumbres ya se fueron perdiendo, pues ahora ya las invitaciones las pasan debajo de la puerta y ya no es una servilleta, sino un trozo de papel. Entonces, aquí vemos otro punto importante del trabajo de las mujeres, que es en épocas pasadas ellas se encargaban no solo de preparar la comida del día, sino que se preparaban para anunciar directamente la festividad y se hacían, como les digo, regalando pan y chocolate, que en muchas ocasiones ese pan y ese chocolate era preparado dentro de la casa, no era comprado, era preparado dentro de la casa. En algún momento lo que me quedó por duda de indagar en este
punto es que si esas servilletas eran tejidas también en el lugar o eran traídas de otro lugar, eso sí no me lo explicaron. Pero les digo, eso lamentablemente se fue perdiendo y en la actualidad simple y sencillamente se invita a las personas por medio de un trozo de papel donde dice la fecha y en dónde va a ser la festividad. Otro punto también que les quería comentar, me van a disculpar mucho por esta fotografía que no se ve muy bien, la original pues la tengo en la oficina, pero no he podido ir a la oficina para mostrársela, pero aquí hay un pequeño, la fotografía blanco y negro. Pero les digo, muchas de estas actividades obviamente requieren dinero, requieren fondos. Entonces, volvamos al ejemplo que les comentaba. Si yo les dijera, vamos, el próximo domingo vamos a tener 350 invitados en nuestra casa, ¿qué haríamos? ¿No? Entonces, lo primero que nos salta a la mente es qué vamos a hacer, qué les vamos a dar de comer, quién lo va a preparar, pero un punto muy importante para resaltar acá es los fondos. Entonces, ¿cómo vamos a preparar una fiesta sin los fondos? Entonces, muchas de estas mujeres se han organizado en ventas de comida, en ventas de algún tipo de producto para agenciarse de fondos. Entonces, según los relatos que me comentaban, esto ha sido un gran éxito para ellas porque en algún momento han recaudado mucho dinero y han podido comprar hasta un pequeño terreno que en algún futuro creo que quieren poner como un salón que sirva para recibir al niño, para que se realicen ahí las actividades del niño. Y todo esto es gracias a la organización y la participación de las mujeres. Ellas son las que prácticamente visualizan los futuros escenarios para poder agenciarse de fondos y luego administrar esos fondos. Por eso yo les pongo en esta diapositiva las mujeres como administradoras. Y en esta foto me comentaban que se realizó directamente en el parque central. Ahí se pusieron ventas de comida. La municipalidad les permitió poner, en un tiempo, permitió poner puestos y con eso podían agenciarse de fondos para la cofradía. Entonces, les digo, el papel de las mujeres dentro de la cofradía no es solo acompañar. Si me han podido seguir el ritmo, se han dado cuenta que va más allá de solo ser compañera, solo de ser esposa, sino que tienen una responsabilidad muy fuerte, un peso encima bastante grande, pero que han sabido llevar y lo han sabido llevar gracias a la devoción y gracias al entusiasmo que caracteriza a todas las mujeres. Entonces, aquí unas pequeñas fotografías del trabajo de ellas ayudando, atendiendo, preparando y les digo, recibiendo a los invitados. En este punto, esta es una celebración del Niño del Santísimo y para los invitados se les da pan, chocolate, solo como como pequeño entremés, aparte viene ya directamente la comida formal. Pero si ustedes se dan cuenta, la gran cantidad de alimentos que se les da directamente a los invitados. Este pan es realizado en algunos casos dentro de los hogares porque hay hogares que tienen sus propias panificadoras o encargan pan. Entonces eso va a depender mucho de las organizadoras donde deciden tener el pan. Aquí vemos les digo, si se dan cuenta la cantidad de pan, yo sé que ahorita con este frío, no sé dónde están, pero aquí donde yo estoy un poquito de frío, pues se antoja un poquito el pan con chocolate. Entonces, miren, hay mucho simbolismo acá. Algo que me llama mucho la atención, si ustedes se podrán percatar, es que las mujeres están sentadas sobre petates y justamente debajo de todo este pan hay petate. Entonces, el petate también forma un símbolo un vínculo, perdón, como símbolos de tradición y cultura en la cofradía.
el petate, como alguien lo decía, eran tejidos ancestrales que en ningún momento se han podido desaparecer, al contrario, aún siguen vigentes. Entonces vemos a toda esta tradición. Otro dato que quiero compartirles es que al momento de todas estas celebraciones hay un protocolo. Me recuerdo que asistí a una breve exposición con estudiantes de turismo y creo que dentro de la carrera llevaban como protocolo y etiqueta. Entonces les enseñaban cómo a comer, sentarse, preparar, servir, qué copa era para vino, qué copa era para agua, qué copa era para... No, perdón, o qué copa podría ser para otra situación, no sé mucho de etiqueta, pero justamente acá me llama mucho la atención que, aunque no lo parezca, dentro de estas festividades hay mucho protocolo y etiqueta. Un protocolo muy importante es que no cualquiera puede servir. Yo no puedo venir como invitado, ir a decir, bueno, quiero agarrar mi pan y si llevo otro invitado le doy su panito. No, la encargada de repartir el pan es la esposa del cofrade. Luego de ella designa si son sus hijas, sus hermanas, quien sirvan los alimentos. Se sirve de una manera muy particular, muy especial. No se deja que otra persona o otras personas que no estén dentro de la familia toquen los alimentos, sino que son ellas exclusivamente las que van a servir. Entonces hay un protocolo y una etiqueta muy interesante dentro de la cofradía, que son las mujeres las que son las encargadas directamente de ir preservando ese protocolo y esa etiqueta. Si vemos acá nuevamente la cantidad de pan. La comida, en algún momento, disculpen, no le tomé fotografía, pero en ese momento estaba entretenido comiendo, entonces no me dio tiempo para tomar fotografía, porque les comento, en esa oportunidad pues fui solo, entonces en ese punto me faltó un compañero que me ayudara con las fotografías, así que solo pude tomarle al entremés. Entonces, si se dan cuenta, acá vemos a una persona, a una mujer sirviendo, que si ella está sirviendo es porque ella tiene un papel importante dentro de la familia y dentro de la organización de la festividad. Pero antes de pasar, a mí, yo la verdad, de imprudente, pregunté más o menos cuánto había aproximadamente en en estas porciones de pan. Y no era solo esto, aparte habían otros que por si no alcanzaban, daban. Entonces, fíjense que me hablaron aproximadamente que para esto se gasta aproximadamente 10,000 quetzales solo de sacos de harina. 10,000 quetzales solo de sacos de harina. Entonces, quienes administran esos recursos, vuelvo a comentarlo, son las mujeres y no los cofrades, sino que los cofrades dirigen hasta cierto punto los recursos, pero son las mujeres las que se encargan directamente de encargar pan y solicitarlo y de dar todos los alimentos. Entonces, imagínense, hay una gran cantidad de dinero acá que pasa por las manos de las mujeres administradoras para poder servir y cumplir. Acá vemos directamente la celebración. Aquí ya hay un poco más de comida. Vemos los famosos tamales o paches, perdón. Creo que son paches acá. Porque yo tenía una idea totalmente diferente que era un pache para mí y me resultó que en Quetzaltenango pache es totalmente otra forma, otro alimento. Y aquí una pequeña anécdota que la verdad en ignorancia, y es por eso que a veces uno debe conocer un poco de todo. Yo estaba cerca de unas mujeres, de unas señoras precisamente en esta posición. Entonces yo estaba sentado. Entonces yo la vi cuando ella se inclinó y yo le dije, mire, por favor, siéntese, aquí hay una silla. Y ella se me quedó viendo y me dice, no se preocupe, yo estoy bien acá. Entonces yo no me percaté que ella llevaba directamente su propio petate. Entonces, esta imagen no es mía, pero por ejemplo era para darles esta anécdota. Entonces, hasta para sentarse y colocarse dentro
de la actividad hay cierto protocolo y cierta etiqueta. Aquí vengo a encontrarme también con algunas situaciones de la teoría feminista que dicen que por qué las mujeres tienen que estar hincadas mientras que los hombres están en bancas y que debería ser un trato igualitario, pero cuando yo les pregunto a las mujeres directamente si se sentían incómodas por estar hincadas en el suelo y si no querían una banca, ellas decían que no, que simple y sencillamente el lugar que les corresponde dentro de la cofradía, que para ellos es un gran honor estar dentro de este lugar. O sea, no están viendo para ellas el espacio, si es una banca, si es una silla o podría ser un sofá, ellas no están viendo eso, ellas están viendo directamente que se sientan cómodas, bien recibidas y que se sientan que tienen un lugar dentro de la misma cofradía. Vemos acá directamente intercambios de ofrendas entre designados. Si no estoy mal en esta fotografía, él era el primer mayordomo en ese tiempo y él era el segundo designado acompañado de su señora esposa, quien iba a recibir el próximo año. Entonces, para todo esto, ya casi para terminar, para estar bien con ustedes en tiempo, hay un punto que es, y la verdad, no lo podemos negar, y es que las mujeres han buscado una forma de colocarse en un espacio que aunque los hombres o la tradición de los hombres digan, este es tu lugar, las mujeres han encontrado espacios para ubicarse y para resaltar en cualquier organización religiosa. Y esto lo encontramos precisamente aquí en la Cofradía del Niño del Santísimo, cuando ven que las mujeres ocupan un lugar importante, se organizan, pueden administrar recursos, pero dentro de los estatutos de la cofradía dicen que las mujeres no pueden participar como dirigentes en sí, porque es una cofradía directamente de varones. Entonces, lo que hacen es justamente que dentro de la cofradía había una imagen, o hay una imagen que le pertenece a la cofradía, que es una imagen de la Virgen de los Ángeles o una Virgen de la Asunción. Entonces, se le da a las mujeres, entonces las mujeres empiezan su propia asociación mixta, que le llaman Asociación Mixta Virgen de los Ángeles, la cual está dirigida por una presidenta que se cambia cada año y su celebración es el 15 de agosto. Entonces, aquí me pareció importante, tal vez esto es indagación mía, con todo respeto para las personas en Quetzaltenango, pero yo me imagino en algún momento, una hipótesis mía, yo me imagino que en algún momento de la historia los dirigentes se dieron cuenta que el poder que tenían las mujeres de convocar, de dirigir, que tal vez tuvieron miedo de que ocuparan un espacio dentro de la misma cofradía, entonces se le da directamente una imagen que ellas puedan resguardar y proteger. Entonces, por eso es que a las mujeres se les da esta imagen de la Virgen de los Ángeles y son ellas las encargadas directamente de hacer su celebración. Entonces, dentro de este espacio vemos ya, en esta foto vemos a la señora Gudelia Zum de López, que en ese año que yo hice el trabajo, ella era la presidenta. Ya vemos que ya van teniendo este papel importante de cargos, ya no es directamente una compañera o solo la que prepara o administra los recursos de las fiestas, sino que ya logra tener una presidencia dentro de espacios religiosos. Y esto lo logran a través directamente de muchas gestiones, de mucho trabajo y de lograr visibilizar su trabajo. Entonces ya hay un puesto de presidenta de Asociación Virgen de los Ángeles, dirigido por una mujer. Y aquí vemos que justamente las celebraciones casi son las mismas en el cuanto a recibir con pan, con chocolate, después de la procesión que se hace el 15 de agosto,
una fiesta muy grande. Me atrevería a decir que hasta un poco más grande en términos, lo único que les faltaría a la feria, pero justamente un poquito más grande en cuanto a la Virgen de Asunción de aquí de Guatemala. ¿Por qué? Porque les digo, es una gran fiesta, un salón enorme, con grupos musicales. Tuve la oportunidad, gracias a doña Gudelia, que me invitó en esa ocasión para participar en la festividad y vemos la devoción que hay, que también va creciendo poco a poco, año con año, va creciendo esta devoción y esta preparación. Entonces, como les comento, las mujeres van logrando ocupar espacios desde la cofradía del Niño del Santísimo y poco a poco van buscando sus propios espacios hasta lograr cierta autonomía con obtener la imagen de la Virgen de los Ángeles. Entonces, les digo, poco a poco ellas van buscando sus espacios y que sean reconocidas. Aquí esta foto les comento, a mí me pareció que se las tenía que mostrar. Esto para mí significa un logro para las mujeres. Es portar un estandarte. Esto ya les da reconocimiento, tanto su trabajo, su labor, su devoción, ya que estos estandartes son los que acompañan directamente las festividades del Niño del Santísimo. Entonces, que ellas porten un estandarte dirigido por mujeres, entonces esto muestra directamente el trabajo que han hecho las mujeres para que se les reconozca dentro de su labor, dentro de las mismas actividades religiosas. Les digo, para mí esta imagen habla por sí sola en sí de esta lucha que las mujeres han tenido porque su trabajo sea reconocido. Entonces, creo que esta es la última fotografía y me quedo acá con ustedes. Lamentablemente no puedo invitarlos a todos de un chocolatito, pero virtualmente les envío un chocolatito y una champurradita para que lo puedan acompañar en su casa y les dé calor virtual. Les agradezco mucho por acompañarme. Cualquier duda, si no me pude dar a entender muy bien, perdón, porque a veces me cuesta mucho hablarle a una máquina. Soy mucho de contacto visual con mis estudiantes, con el público. Entonces a veces me cuesta mucho platicarle a una máquina, pero eh, les comento acá, al principio de la presentación, si me hacen favor los organizadores, compartirla con ustedes y van a encontrar el link donde ustedes pueden leer. Si no me di a entender, si no me di a entender, mil disculpas y espero que puedas sacar de dudas al momento de leer el trabajo. O puedo responder sus preguntas en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. De verdad, fabulosa la disertación. Como dice un comentario, son datos muy peculiares que a veces como guatemaltecos no sabemos. Pero bueno, eh, a los participantes, por favor, si fueran tan amables, pueden hacer alguna pregunta. Si tienen alguna duda, por favor, abramos el micrófono, hacemos la pregunta y luego lo cerramos para que el licenciado nos pueda responder, por favor. Por favor, si tienen alguna pregunta, si fueran tan amables, podemos abrir el micrófono, hacemos la pregunta y luego cerramos el micrófono para que el licenciado García nos pueda responder, por favor. Tal vez expliqué muy bien que hoy no hubo pregunta.
Muy buenas noches, amigos. Solo para comentar una fotografía que el amigo Eric estaba mostrando sobre las que bailan ahí con el niño. Generalmente los danzantes es un grupo mixto, son tanto hombres como mujeres también las que ofrecen este baile al Niño Santísimo el día 1 de, de enero en la precisión, va, únicamente, no para argumentar. Gracias, muy amable. Sí, gracias por el comentario. Se me había pasado ese dato y por eso puse la fotografía. Me ha parecido muy interesante que en la actualidad en los grupos de danza tradicional guatemalteco a las mujeres no se les permita participar. Una compañera, Xochitl Castro, hizo un trabajo muy importante sobre los moros de las charcas aquí en Guatemala y pues fue la primera vez que vi que a las mujeres se les tomaba en cuenta para participar en estos actos, pero justamente en Quetzaltenango, para la fiesta del 1 de enero, hay danzantes que obviamente le ofrecen la danza al Niño del Santísimo y en la actualidad ya no solo son hombres, sino son mujeres. Entonces, eso también habla mucho de la apertura, de los nuevos cambios que se están dando en la sociedad, en los espacios religiosos. También algo que se me había comentado es que, olvidado comentar, es que en los estatutos dice que son varones indígenas, los encargados, pero ahora vemos directamente la apertura hacia otras personas. Por ejemplo, tengo un buen amigo que es muy devoto de la imagen, pero llega de Salcajá, y Salcajá, pues obviamente son directamente mestizos el grupo que habita en Salcajá, pero que ahora participa dentro de algunas actividades dentro de la cofradía. Entonces, esto también habla mucho de la apertura que se está dando, estos cambios que se están dando, estos cambios generacionales que se dan de nuevas aperturas. Ya no podemos venir y decir, esto solo hacen los varones, sino que ya se le permite a las mujeres o otros grupos hacer dentro de la cofradía. Gracias. Licenciado, preguntan, ¿qué biografía puede recomendar usted para indagar más sobre el tema? Biografía. Sí, así dice la pregunta aquí en el chat. O bien, Perdón. o bien algunos documentos que... Yo creo que es bibliografía, perdón. Sí, mire, le recomiendo leer los escritos de Ida Bremen de Santos, que tiene un trabajo fantástico como para fundamentar la investigación. También los de Flavio Rojas, que les digo, fueron para mí la base, pero también dentro del Centro de Estudios de las Culturas tenemos varios artículos referente a cofradías donde usted puede indagar un poco más. Si usted se mete al enlace obviamente le va a aparecer la página de nosotros y ahí puede consultar otra bibliografía. También en el caso particular puede ver en el Colegio de México una persona que me sirvió de referencia bastante, es una autora que se llama Vania Salles o Sales, Vania Sales, que la pueden encontrar en sus artículos en el Colegio de México. Habla mucho sobre festividades y cofradías en México. Entonces pueden consultar estas bibliografías. Y les digo, lo interesante de todo esto también el año pasado se publicó un trabajo de un compañero mío, don Abraham Solórzano. Él trabajó la cofradía del Niño Cristo Rey, que pueden encontrar también su trabajo publicado justamente en esta misma revista donde sale el mío. Entonces ahí pueden tener bibliografía para entretenerse por mucho rato. Licenciado, preguntan también si podemos compartir ese link, de qué manera para poderlo poner aquí en el chat y que ellos ya tengan acceso,
o bien si se lo puede pasar usted a través de WhatsApp a Lisbeth Valenzuela, que es mi compañera de Linguat, para que ella lo pueda trasladar Sí, por acá. perfecto. Perfecto, yo se lo envío a Liz para que ella tenga este link y lo pueda compartir, y nos harían un gran favor compartiéndolo y indagando un poco para que conozcan las publicaciones que tenemos dentro del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala. Excelente, excelente. Aquí hay una pregunta, dice, si la persona o familia que reciba la cofradía e imagen va a depender del nivel de su economía o quién los elige. Miren, la elección se da, por lo que yo pude indagar, hay una lista de espera. Por ejemplo, yo puedo ir con la asociación o con la junta directiva, perdón, con la junta directiva. Entonces se le solicita a la junta directiva recibir al niño. Entonces, dependiendo directamente cuántos tengan en lista de espera, así va a recibir. Por ejemplo, viene el cofrade mayor, va a tener la imagen, por ejemplo, este año. El siguiente año la va a tener el segundo designado, que es el segundo en la lista, por decirle algo. Y así sucesivamente se va dando. Esta pregunta, honestamente, yo mismo la hice. Les pregunté si el nivel socioeconómico influenciaba mucho, pero algunas personas me dijeron que no, que es simple y sencillamente el deseo de recibir a la imagen. Y obviamente, pues esperar el turno. Yo no sé si me lo dijeron en broma o no, pero me recuerdo que cuando yo lo pregunté, le dije, mire, si yo pido la imagen, ¿cuándo me tocaría? Entonces vino y esta fue dependiendo de la junta directiva y tendría que esperar como 20 años. Pero como le digo, no sé si están peleando conmigo o si en realidad pasa esa situación. Pero va a depender mucho de la junta directiva y los que estén en espera. Y hay otra situación, pero esto va más a la tradición popular, en que, según comentan, muchas personas empiezan a rezarle mucho al Niño del Santísimo y a rezarle para que los visiten en su casa. Entonces, en alguna situación han habido problemas dentro de la cofradía que una persona no puede recibir, entonces buscan a otra persona, pero eso es, como le digo, se sale mucho de la organización que la misma cofradía tiene. Uh-huh.